Muchas gracias, Sofía. Buenas noches a todos, queridos colegas. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo en orden. Bueno, muy bien. Pisó el freno el presidente Alberto Fernández, como planteábamos ayer. Optó por ahora por no radicalizarse, no seguir un poco la línea que le había marcado Cristina Kirchner en aquel acto famoso del 10 de diciembre. Y aparentemente Martín Guzmán se ha convertido, bueno, en la esperanza del que puede de alguna manera evitar esa radicalización, ¿no? Nosotros tenemos una placa para mostrar lo que están, digamos, mirando y lo que se está discutiendo en el ambiente político-económico sobre esta especie de debate que hay entre el plan de Guzmán y podríamos decir el plan de Kicillof, que es un poco el que de alguna manera propone Cristina, ¿no? Ahora, ¿es creíble esta situación? Es decir, ¿podemos creer que realmente ha habido un giro del gobierno un poco más a la moderación? ¿Otra vez el cuento del Alberto moderado? ¿Podemos creer eso, Beto Valdés? A ver, en términos, digamos, de la Casa Rosada Sí. y apéndices o el sindicalismo, algunos gobernadores, con cierta cautela están entusiasmados. Claro. Dice, por lo menos no nos radicalizamos, no entramos en un conflicto con el campo, retomamos la iniciativa. Claro, eso es lo más importante, ¿no? Eso Como es lo tomar que, la agenda. lo Claro. que consideran que han retomado la iniciativa en un momento en que la oposición todavía no termina de armarse y consideran que en función de lo mal que está midiendo el gobierno y las malas noticias, la inflación y demás, hay una gran apuesta al tema ganancias y a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Miren Ahora, lo que mirá lo que estamos viendo en pantalla. Esto es hoy, entiendo, en Casa de Gobierno, donde se celebró la reunión en el Museo del Bicentenario. Exactamente. Y ahí está Martín Guzmán, bueno, muy respaldado. Allí está Manuel Madanes Quintanilla, el dueño de Alvar, un empresario muy, muy importante de la Argentina. El otro, el que está más en primer plano, creo que es del grupo Techín. Berardi, pero, ¿no? Martín Berardi. es por eso, Martín yo Berardi. no lo reconozco por el barbijo. Y no, con barbijo. ¿no? Pero es Martín Berardi. Así que tenemos a Techín y Aluar, casi, digamos, fascinados con Guzmán Corazón, ¿no? Guzmán Corazón. Ahora digo, lo interesante es que dentro de la cautela también se nota cierta decepción en el Instituto Patria, Sí, me imagino, claro. en sectores del kirchnerismo, con la duda de hasta dónde hay un ok de A mí me dijeron hoy, ¿qué dice la señora la Bufflet? macroeconomía no es kirchnerista. La macroeconomía es albertista y va más por ese lugar. Hay que mirar la macroeconomía y mirar ese número. ¿Qué los entusiasmó hoy a los empresarios? No es que hubo una gran iniciativa, pero básicamente un Martín Guzmán que dijo conectarse con el mundo, controlar las cuentas fiscales y moderar la inflación. Me parece que lo más importante que le dijo Guzmán concreto a los empresarios es el dólar va a estar pisado, muchachos. Claro. Por lo tanto, las expectativas de inflación que tienen los economistas privados y ustedes están equivocadas porque el dólar... Yo creo que el entusiasmo, va a ir más despacio. pero pongamos esta placa y seguimos charlando, porque yo creo que el entusiasmo, si se quiere, del mundo económico, tiene que ver con esto, digamos. Es decir, ¿cuáles son las dos opciones que se ven hoy? Y bueno, el plan de Guzmán, estamos simplificando, por supuesto. ¿no? Sí, el plan de Guzmán y el plan de Axel Kicillof. Y bueno, digamos, si vos lo mirás, Guzmán quiere el acuerdo con el fondo, quiere evitar el default. Kicillof ni ajuste ni acuerdo, y así todo, digamos. Claro. Es decir, Guzmán aspira, en definitiva, bueno, con el campo, con el sector privado, no contra el campo y contra las empresas, una economía obviamente con un poquito menos de intervención mirando el mediano plazo. Axel Kicillof, el cepo de por vida, obviamente, digamos, ¿no? Una economía dirigida, estatista. Todo eso me parece que es lo que está mirando en alguna medida el mundo económico. Pero ¿qué opinan aquí los periodistas mejor informados del verano? Estamos de acuerdo, y es muy bueno el concepto de Cecilia recién que dice la macroeconomía no es, no sé si kirchnerista, no sé si estoy tan de acuerdo, por lo menos no es cristinista. Ahora, ¿dónde hay kirchnerismo en la economía? Bueno, justamente en los ministerios que no tienen que ver con Martín Guzmán, algunos que sobreactúan kirchnerismo, como no tiene claro, les hacen la cantidad de kirchnerismo en sangre y el dosaje les da mal, tienen que sobreactuar. Caso Matías Culfas y específicamente Paula Español, que gasta una enorme cantidad de fuerza controlando los precios en algo que no funciona. Ahora, vos lo planteaste muy bien, Willy, al principio. ¿Cuál es la duda? Guzmán es el ministro de Economía.
pero nadie piensa que Guzmán tome todas las decisiones en la economía. No, pero escuchá lo que Entonces, dijo, acá hay un Vale. tema de la especialidad del querido Pablo Fernández Blanco. Fíjate lo que dijo ayer Martín Guzmán sobre las tarifas. Ojo, digamos, habló con nuestro colega y amigo Marcelo Bonelli y fue bastante contundente en el tema tarifas, donde a mí más me llamó la atención. Después dijo una serie de tonterías sobre la cuestión de la deuda, que como, digamos, la verdad que el programa dura poco tiempo, yo diría no perder mucho el tiempo en esas tonterías, digamos. Pero más allá de eso, que además lo hace para cuidar el trabajo, supongo, obviamente, porque si no ya hubiera sido demasiado, digo, ¿no? Pero escuchen lo que dijo Martín Guzmán sobre las tarifas, a ver. Lo que no se puede es continuar aumentando los subsidios, el ratio de subsidios sobre producto de tarifas a niveles que impliquen emisión monetaria tal que presione sobre el tipo de cambio y desestabilice la economía. Porque no hay nada más desestabilizante y más regresivo para la economía que la inestabilidad del tipo de cambio, que una brusca devaluación. Por lo tanto, lo que el presupuesto planteó es que el ratio de subsidios sobre tarifas se mantenga relativamente constante, en 1,7 del producto en lo que hace a energía. ¿Qué quiere decir eso? Me va a dar algo. Me va a dar algo. Willy Me va a dar algo. Nunca pensaste que ibas a hacer. Claro, Que te iba a emocionar. Ojo, porque eso un quiere decir discípulo que de entonces, Stiglitz. si el ratio de subsidios tiene que quedar igual, quiere decir que las tarifas tienen que aumentar 30%. Por lo menos un 30 A ver, o un claro, 35%. esa cuenta, ¿qué dice? Déjame que te diga A algo. ver. Hoy hablé con uno de los empresarios que estuvo ahí. Sí. ¿Y qué rescatan de Martín Guzmán frente a todo? Rescatan la moderación. Claro, Que es una exacto. persona moderada, Sí, claro. que, como decías vos, quiere un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Conexión no quiere con el retraso, mundo, no quiere Carlos. retraso de tarifas. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también es un acuerdo en el fondo con el mundo. Vos sabés que si está fuera del fondo. Ahora, lo que apareció en la reunión con los empresarios es esto que adelantaste vos, Willy, hace un programa, que es esa tasa de evaluación del 25%. Y ahí, de alguna manera, coinciden Guzmán y Kicillof, porque los dos... El atraso cambiario. En el atraso cambiario coinciden más o menos. Ayer lo decíamos, ¿no? El plan siempre era devaluar la mitad de la inflación real. Si vas a tener una inflación del 50, devalúa el 25, Exacto. que va a ser lo que hoy, con el dato que se conoció de inflación del 4%, la inflación en la República Argentina, si vos la acumulás, viaja a un total del 60% anual. Sí, Ahora, uno no ya, es ni un lo, tema menor. ya ni lo menciona, Ahora ya ni lo menciona por la dinámica de las noticias. Pero hoy se conoció la inflación oficial, fue 4, pero 4,8 la de alimentos, ¿no? 5 puntos alimentos. Exactamente. Sí. Ahora, la pregunta del millón hoy en el Círculo Rojo, incluso en empresarios que participaron de la reunión, ni hablar en el mundo político, en el establishment político, es, primero, esto no nos comeremos una curva nuevamente. Sí. Hay peligro de carta y después, ¿Cómo es eso? Peligro de carta. en vez de peligro de gol, Sería peligro de carta. Peligro de carta. hay peligro de carta. Eso estamos hablando, obviamente, eventualmente de una nueva carta o de una nueva expresión epistolar, podríamos decir, Que de ahora- la vicepresidenta, ¿no? Sí, convengamos que han retomado el diálogo, Cristina está yendo a Olivos y demás, pero lo que se planteaba es, si hasta ahora ya vimos cosas como estas y fotos y demás, y a las 24, 48 horas aparecía Cristina subiendo en su Twitter, en su cuenta de Twitter, una nota de Zayat criticando a criticando a los todos ellos, empresarios. Sí, claro. evidentemente cuesta creer por qué ahora se va a hacer lo que no se hizo el año pasado con mucho más poder. Se lo preguntamos a Federico Furiase. Hoy la producción del programa se comunicó con varios economistas para preguntar justamente lo que plantea Beto. Es decir, ¿es creíble este giro a la moderación una vez más, digamos? Se lo preguntamos a Federico Furiase, a ver qué nos contestó. Sin nafta en el tanque de las reservas del Banco Central, sin acceso a los mercados internacionales de capitales y con cierta debilidad en el caudal político por la pandemia, el gobierno no tenía margen para entrar en un conflicto político con el campo, con lo cual tenía que
era más una política de garrote y zanahoria que una amenaza verdadera. Y después creo que, digamos, se está implementando por ahora la política económica de Guzmán, ¿no? Esto de frenar un poco el crawling del tipo de cambio oficial para tratar de calmar las expectativas de inflación mientras se negocian paritarias. Ahora, para que eso tenga efecto en bajar la inflación después de un primer trimestre donde ya tenemos una inflación lanzada por la inercia y los efectos de segunda ronda, va a ser clave que además de bajar el crawling del tipo de cambio oficial y de negociar paritarias con la nominalidad del 30% del presupuesto, es clave que el gobierno acomode las cuentas fiscales, vaya bajando el déficit fiscal y reduciendo la emisión monetaria para que no se recaliente la brecha. Bueno, contundente, obviamente, Claro. Federico Furiase, ¿no? Ahora, sí, perdón, No, te iba a decir, vamos, de a uno. una sí. cosa que me decían hoy, primero la dama. una cosa Siempre que la señora tiene. si me dicen señora de nuevo, los mato. Vamos. Avanti. Pero bueno, que una cosa que me decía hoy uno de los participantes de la reunión en función de lo que dice Beto. Estas reuniones los empresarios ya la tuvieron 20 veces. Sí, con con este 20 gobierno con 20 y gobiernos, con Macri sí, también. por supuesto. Ahora, la plata para una inversión, para contratar un empleado más y más, ¿cuándo se pone? Cuando ves que lo que te dijeron va a pasar. Bueno, pero Nadie acá, piensa pero acá que se va a haber trata, magia. pero acá se Pero trata, empezate a dar el paso. Pero acá se trata por lo menos que deje de salir la plata. Vos Ni decís el siquiera- empate. Claro, ni siquiera estamos pidiendo señales para que entre plata. Claro. Estamos pidiendo Lámpara, señales vela, para que se dejen, para que Claro. se deje de rajar la gente. La digamos. foto es un Quiero destacar algo- empate. Quiero destacar Claro, algo que claro. donde le Vos firmás pegaron. este empate. Pero totalmente que lo firmo. Sí. Vos venís a Sí. aguantar, no como Guzmán, que viene a Obvio. ganar el partido. Sí, Quiero sí. destacar algo que no estamos destacando debidamente Sí. y es que hoy Martín Guzmán les dijo a los empresarios que los salarios tienen que subir 3 puntos porcentuales por encima de la Sí, inflación. Es decir, recuperación del salario real para llegar a las elecciones. Bueno, es No, la carta. Mirá. Es Después una de las no me cartas. digas que no te avisé. Mirá, No me digas que no te avisé. Este es año de Sí, elecciones. sí, sí, Este es sí. año Pero de eso va a elecciones. pasar Bueno, eso seguro pasa hasta si septiembre, atrasás el octubre. dólar, si atrasás Pero el dólar. claro, Bueno, pero y eso va a pasar. Lo que Tenés el probablemente combo. tengamos que discutir a mediados de año es si esta es una receta que dura hasta octubre y hay una corrección Claro, fuerte sí. en el final Con del el año o dura todo el con año. el gran protagonismo que tuvo Martín Guzmán en las últimas horas, hizo algunos comentarios, bueno, obviamente, como decíamos, respecto de la deuda, poniendo toda la responsabilidad en el gobierno del presidente Macri, comprensiblemente, porque como obviamente Guzmán no vivió en la Argentina, puede ser que él no haya, digamos, él no esté enterado de lo que pasó en la Argentina antes de la administración Macri. Claro. Ya existía la Argentina, digamos, ¿no? Que por supuesto, bueno, es decir, la deuda, si vamos a poner acá quién es el responsable de la deuda, me parece que nos vamos hasta Bernardino Rivadavia, ¿no? Sí, sí. Pero lo curioso es que hoy algunos economistas salieron a defenderlo, digamos, al presidente, ¿no? Es decir, salió Hernán Lacunza Al y expresidente salió Macri. también Luciano Laspina, Luciano Laspina. Hubo también unos tweets, Galliani, ¿no? que A fue ver. viceministro de Economía. Tenemos Sebastián ahí unos Galliani. tweets sí. Fíjate vos, ¿no? Ahí está Lacunza. A ver quién lo lee. Sí, porque yo no tengo dice ni- la deuda pública pre y post FMI, marzo 2018, 328 mil millones de dólares, Sí. versus septiembre 2019, 311 mil millones. ¿Qué quiere decir? No se fugó, Claro. no aumentó, se usó para cancelar deudas anteriores, de ese gobierno y del anterior, más Sí. caras, más cortas, algunas para obras, otras para financiar déficit sí, inercial. Sí, y Quiero- también salió Luciano Laspina. También. a Sí, déjame aclarar cuestionarlo. algo, Sí, a ver. algo breve. Ayer por la noche Guzmán dijo que con toda la deuda que tomó Macri se podría haber renovado toda la infraestructura del país. Sí. Por eso el enojo de estos O sea, economistas. eso es falso, absolutamente. Bueno, y ¿no? Laspina tiene un par de hilos. Aclaremos que estos economistas- Claro, permítanme dar un detalle, digamos. Lo que sí llama la atención es que, digamos, al presidente Macri lo defiende Hernán Lacunza, que no es un economista, digamos, de Macri. No. En todo caso fue ministro de María Eugenia Vidal y llegó cuando ya estaba todo liquidado y cuando estaba todo el mundo... Y hoy está muy cerca de Horacio Rodríguez. Exactamente. Larreta. Y el caso de Luciano Laspina, que se jugó la vida siempre defendiendo al macrismo y que nunca le tiraron ni un hueso, digamos. Entonces, acá lo que llama la atención es que a Macri no lo defienden sus economistas. Es decir, los que lo metieron en todo el tema de la deuda. Claro, los a primeros Macri lo ministros de tendría que haber Economía. defendido. digamos. ¿Cuáles serían? Alfonso Bueno, Pradal, Federico Sturzenegger, y Nicolás por último Duhovne. Nicolás Duhovne. Eso no lo defienden, digamos. Es más, hasta amigos de él
que algo tuvieron que ver con el equipo económico, como Pancho Cabrera. Claro, quiero contarles algo que muy poca gente sabe. Luciano Laspina, que vos decís se arremangó y defendió a Macri, en abril del año 2019, cuando la cosa ya estaba muy jugada, fue a Casa de Gobierno junto a Federico Pinedo proponiéndole un plan alternativo para la economía, siguiendo el ejemplo de Alfonsín. Le dijo, Mauricio, tenés tiempo incluso de que te vaya bien en las elecciones. Macri no aceptó ese plan, siguió con Duhovne y bueno, las cosas terminaron como ¿Qué es lo que terminaron? decía? Luciano Laspina, recordemos, fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hombre de Santa Fe. Como yo soy medio ciego, no leo, pero a ver alguno de nuestros colegas. Rosarino. Aclará que es Martín Rosarino. Guzmán. Ah, Rosarino, sí, claro. ¿Querés que te lo lea? Miente Martín Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura. Esos fondos se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Y qué reconstruyó él con los 20.000 millones que emitió en 2020? Claro, Bueno, hubo igual 20.000 millones de emisión de deuda el año pasado. les pedimos disculpas, obviamente, a los televidentes. Estamos perdiendo el tiempo en toda esta pavada, digamos, pero bueno, lamentablemente. Ahora, volviendo al tema central, cambiamos, hoy me decía un integrante del Consejo Directivo de la CGT, que, mirando para adelante, obviamente. que hablando un poco de la reunión que tuvieron ellos ayer, y además de este comentario y la pregunta del millón, si es una foto, si va a volver a radicalizarse, ellos tienen una enorme expectativa, primero que creen que no va a haber 30%, que eso es para la gilada, o mejor dicho, para la gilada del Círculo Rojo, que va a haber aumentos por arriba del 30%, sobre todo en los gremios más poderosos, y claro, y están muy entusiasmados, como decíamos antes, con ganancias. Ahora, lo que ellos escucharon es cómo se financia fiscalmente toda esta situación, y la respuesta los lleva a la siguiente conclusión. Vamos viendo. Vamos bien. Claro, el tiempo verbal preferido de la Argentina. Sin claro. duda. Sin duda. Bueno, mientras tanto, estimado Carlos Arvía, usted dice que el gobierno va a crear un nuevo organismo para controlar los precios. Antes eran los piqueteros. Sí, apareció hoy en Ayer Boletín trajiste Oficial. 30.000 piqueteros. Claro. Otro más. Apareció hoy en Boletín Oficial un nuevo organismo que va a depender de la Secretaría de Comercio de Pablo Español, que es el Consejo de Fiscalización de los Precios. Volvamos a poner los datos de inflación, que para ver, una linda placa. Yo quería mostrar un poco. ¿Y qué va a hacer este consejo? Bueno, va a ir al supermercado, a ver los precios. Bueno, ahí está lo que es la inflación. Hay datos que son muy contundentes, que son los siguientes. Fíjense, mayores aumentos en enero. Comunicación 15,1, restaurantes y hoteles 5,4. ¿Qué quiere decir? Tienen pisadas las tarifas. Pero ¿qué quiere decir? Que son actividades que estaban pisadas y que de golpe empiezan. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empiece a aumentar tarifas y todo eso, la inflación clavada en el 4 va a ser difícil mantenerla. Y fíjate, menores aumentos o bajas, vivienda, agua, electricidad y el rubro educación, que cuando empieza a moverse la educación. Ahora el último número, 38,5% si vos tomás enero de este año contra enero del año anterior. Antes, si tomabas diciembre del año pasado contra diciembre del año anterior, te daba 36. Así que si vos anualizás la inflación, tenés 2 puntos más en enero. Por los meses que pasaron. Y la tenés clavada y obviamente esos números los vas a seguir viendo. Pero quería explicar una cosita muy rápida y me acompáñenme todos ustedes. Miren, está el billete para ver la placa esta, Willy. A ver, mira. Tenemos un billete, pongámosla bien grande para que se vea. Tenemos un billete grande de $100. Ese billete, ¿sabe cuándo se emitió? ¿Se empezó a emitir? Ese es el famoso cara grande. Claro, el Franklin cara grande. Y el cara chiquita. Bueno, el cara chica. Y los azules. Y los azules. Pero ese billete de 100, miren, ese billete de 100, para entender lo que es la inflación en la Argentina, y ayúdenme ustedes, la vamos a entender rápido. Ese billete de 100 salió en 1864. En 1914, cuando está la Reserva Federal, ya empieza a estar en Estados Unidos. El otro de 100, ¿lo ven a ese de 100? Sí. ¿Saben cuándo salió? El de Vita, Ese de 100, 1992. Ah, el de $100. El de 100 pesos, el de 100 pesos. ¿Lo ves al de 100 pesos? 1992. Y el de abajo de todo, 2017. Pero ¿qué quiero decir con esto? Miren, con ese billete de 100, cuando terminaba el gobierno de Mauricio Macri, ustedes se compraban de esos billetes, tenían 15 billetes de 100 y se compraban esos $100, ¿sí? Ahora tienen que tener esos 15 billetes de 1000 para comprarse $100. Claro. Son siempre 15 billetes. Son siempre 15 billetes, que eso quiero explicar. ¿Cómo es el tema de la inflación? Tiene que ver
Con la emisión monetaria. Obviamente, la emisión de pesos. Con tener un billete. Un billete en un momento de 100 pesos con 15, que comprabas con 15, y otro billete hoy de 1000 también que te necesitas 15. Efectivamente. Sí, ahí tenés la emisión. Ahí tenés, mira, la emisión de pesos. Mira, esa la hicimos en Somos pone a Nosotros rezar, William. este año. Ahí lo tenés. Sí. Ahí querés saber la inflación. Mirá, Ahí la tenés. 100.000 pesos por segundo. Claro. Bueno, igual dicen que en enero no se emitió, Dicen que en enero no hubo emisión. No. A mí me obvio. dijo Jorge Ingaramo, me pasó los datos, que hubo Dicen que superávit primario hubo, superávit ¿no? primario en enero, por primera vez en la era... Alberto. Me va a dar algo. Por Guzmán. primera vez No en la... terminás bien Mirá el programa, Guzmán, Willy, Mirá Guzmán, Perdón. Esta idea, digamos, de un albertismo, decías vos, Beto, un poco que le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? En este momento. Tiene que ver también con que reapareció la idea de un Alberto poniéndolo a Santiago Cafiero en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay de eso? Eso está más relacionado, yo diría, con la situación que se está viviendo, el escenario, y esencialmente, si las cosas no mejoran o no hay seguridad al momento del cierre de listas, quizás Cristina considere, y Máximo, que en vez de Fernanda Raberta, Sí. por ejemplo, que la están midiendo y que podría encabezar la lista de diputados nacionales, quizás sea el momento de poner a alguien que no esté absolutamente vinculado con la cámpora y el kirchnerismo, pero que a su vez, en líneas generales, no hay tantas críticas hoy, las hubo antes. Eso es lo que hacía el dualdismo en los años 90, ¿no? ¿Te acordás que el dualdismo siempre tenía que poner un Felipe Solá adelante de la boleta? Eduardo ¿no? Amadeo. Y que Claro. mandamos un gran abrazo. Mirá, justamente hablamos eso, falleció hace pocos días Osvaldo Mercury. Sí. Que, efectivamente. Y siempre pasaba, se necesitaba, digamos, Felipe Solá, Eduardo Amadeo, Exactamente. ese perfil. la beautiful people del peronismo, digamos, ¿no? Claro. Podríamos decir. El tema, ojo, ahí la especulación es Santiago Cafiero empieza a sonar como primer candidato a diputado nacional como un gesto, un reconocimiento, o la teoría que venimos jorobando La mucho teoría de acá, Valdés. que La es teoría de Beto Valdés. sacarlo Claro, para claro. abrir el gabinete, Sí. porque también hablan de Malena Galmarini, Claro. muchos quieren a Isa, En provincia y de Buenos otros de Gabriel Catopodis. Claro, para poder ocupar un ministerio los mandan Yo de tengo diputados, otro, ¿no? Y ¿no? es Que lo dio temporada Beto de... se abre el libro de pases. Se abre el libro de Y pases. hablando del libro de pases, Sí. Matías Yo Lames. Matías Lames, claro, Pero efectivamente. yo A te ver. agrego ahí un dato que Beto seguro puede analizar mejor, pero es que también hay muchas voces adentro de la coalición de gobierno, algunos de los principales accionistas de esa coalición de gobierno que están insistiendo fuerte en que el año electoral se encara con un gabinete político más fuerte, ¿no? Bueno, y tenemos una sopa de letras Sí. a propósito Sí. del oficialismo y la oposición, ¿no? Exactamente. Le voy a contar con esta sopa de letras cómo está viendo en este momento la Casa Rosada el tablero político. Y Mirá. por un lado, hay socios, como decía recién Cecilia, del Frente de Todos, que inventaron esta sigla o esta abreviación. CBU. Con eso van a ir a las elecciones. Quiere decir, crecimiento, tiene que haber crecimiento de la economía argentina, tiene que haber vacuna, no es Claro. CBU como el banco, ¿no? Tiene que haber vacuna y tiene que haber unidad, así que a ninguno de los tres se les ocurra sacar los pies del plato. ¿Y cuál va a ser, según el Frente de Todos, el tanque de ataque político de la oposición? Tiene que ver con varias IES, pero yo acá les traje 3. Ajá. A ver si te suena alguna conocida, Willy. Inflación, Sí. impunidad e impuestos. Te ¿sí? agrego la cuarta. A ver. Inseguridad. Ex- Inseguridad. Exactamente, te dije, Ojo, había varias. Entonces, ya perdió el kirchnerismo las elecciones en la provincia de Buenos Aires por la percepción de que se atiende más la vida de los delincuentes que la vida de las víctimas. Ya perdió el kirchnerismo en la provincia una vez por eso. y en ese contexto se revalorizan personajes como Sergio Massa, como Sergio Berni, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando Alberto Fernández dijo nada de indulto, nada de amnistía? Sí. Tiene que ver con esta sopa de letras que les preparé para hoy. Pero la clave son las encuestas y cómo están midiendo. Por eso digo, hablábamos de Santiago Cafiero y de algunos que están dando vueltas, porque hay otros, incluso el propio Berni, que le levantó mucho la negativa, y también el propio Sergio Massa, que no va a ser candidato a nada en este momento, Claro. y una imagen negativa alta. Se está buscando figuras
que Sí, no gente más generen joven, claro. jóvenes y que no generen una reacción negativa. Por eso se habla en Capital de Leandro Santoro, por ejemplo, como primer candidato a diputado en un acuerdo de la Cámpora con el peronismo porteño. Bueno, muy bien, muy bien. Cerramos como siempre este primer bloque con el resumen financiero comentado, con el Super Guzmán. Hasta bajó el dólar. Hasta bajó hoy. el blue. Así que lo presentamos al licenciado Carlos Arvilla. Bueno, muy bien, profesor, lo escuchamos. Willy, pocas veces pasa esto en la economía argentina, porque valía 151 y ahora vale 149. Eso es algo, nosotros veníamos adelantando, ayer en vez de decirle a la señora, le decimos la nena, cuando dijimos que iba probablemente a venir algún tipo de liquidación para pagar el famoso impuesto a la riqueza. Bueno, se calcula que aproximadamente 1.000 millones de dólares podrían ir al mercado y obviamente esto está haciendo que las expectativas de evaluación, más lo que dijo Martín Guzmán, sean cada vez más bajas y eso hace de alguna manera. De todas maneras, fíjate el otro, el dólar solidario 154,28, hoy apuntó un chiquito más el dólar mayorista, se va devaluando muy poquito, 152,08 el dólar... Ese se estabilizó, diría. Está prácticamente estabilizado, ¿no? Y bajó un poquito el dólar bolsa. Correcto. La otra novedad, riesgo país clavado, 1462, y la novedad más importante, el canje de YPF, el 60%, algo que también nos adelantó en algún momento la nena, acerca de que casi más del 50% podía aceptar ese canje. Subió la acción en Wall Street, Classic 2,60, terminó 4,60 dólares la acción de YPF. En la Argentina no se sabe mucho, pero bajó un poquito. ¿Y el Bitcoin? Pero el Bitcoin, ¿tienen todavía ustedes los Bitcoins que compramos? Una piedra. Bueno, el Bitcoin, en realidad, ustedes ven ahí 48.000 dólares, pero hoy vale 46, ahora en este momento vale 46.700. Bueno. Es hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Muy bien, no se puede. No descansa el fin de semana. No se puede salir de pobre, no hay nada que hacer. No se puede. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos. En el próximo bloque nos vamos a meter en un tema muy duro, pero que hay que hablar, hay que empezar a hablar y cada vez más fuerte de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina que no podemos mantener en la cárcel ni siquiera los violadores, ni siquiera los asesinos? No te digo que salen los ladrones, salen los corruptos, ya sabemos, pero tampoco pueden mantenerse en la cárcel los asesinos y los violadores. El caso Úrsula, ¿no? Otra vez, alguien que tendría que haber estado preso. Lo charlamos después de la pausa, no se vayan.